Buenas noches y bienvenidos a esta tertulia entre amigos de Canal 6. Esta semana queremos tratar el tema, poner el tema en la mesa de las adicciones. Para comentar estos temas tenemos con nosotros a Joaquín Maestre, muy buenas noches. Buenas noches. A Rafael Ostem, muy buenas noches. Buenas noches. Y a Daniel de Alcohólicos Anónimos, el cual verán ustedes de espaldas, ya que como de la asociación que viene prefiere mantenerse en el anonimato. Muy buenas noches. Buenas noches. Como les decía, vamos a tratar el tema de las adicciones que es un tema que está en la actualidad siempre. Bueno, es un tema que últimamente por los temas sociales o temas laborales, no sé bien por qué temas podrían llamarse, son parte de nuestra sociedad. Y quisiera ya, sin más, pues vamos a pasar a esta tertulia entre amigos. Lo primero, como siempre les pido a mis invitados, es que hagan una breve presentación de ellos mismos y nos digan un poco. Joaquín, buenas noches. Me llamo Joaquín Maestre, soy pensionista, jubilado, hace ya algunos años. He trabajado en la administración pública, normalmente en la gestión de centros sanitarios y en otros, pero vamos, fundamentalmente en eso. Tengo una formación en Derecho y en otras técnicas de gestión y nada más. Y pues realmente pues creo tener una sensibilidad social para los temas que realmente pueda yo colaborar. Muy bien, muchas gracias. Rafael Ostench, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues yo esta noche aquí en calidad de lo que estoy es de consejero diocesano de la zona pastoral de Lorca, de Cáritas. Entonces, pues, como es de entender, nos encontramos en todas nuestras Cáritas parroquiales, interparroquiales, pues frecuentemente con problemas de adicciones y bueno, pues de ahí mi presencia hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, Daniel, como decía, de Alcohólicos Anónimos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel y me recupero de mi enfermedad porque soy un enfermo alcohólico en grupos de Alcohólicos Anónimos en la región de Murcia. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Pues como les decía, vamos a abrir esta tertulia entre amigos de este tema de las adicciones, preguntándoles esta pregunta general, pues qué opináis o cómo veis actualmente el tema de las adicciones. ¿Creéis que están bien focalizadas y hay... Bueno, mi opinión personal, yo no tengo formación científica, pero vamos, lo que sí, digamos, es un tema con el que tengo cierta sensibilidad respecto a lo que yo pueda hacer, que quizá no sea mucho. Lo que es evidente es que estamos ante un colectivo, como se dice ahora, en riesgo de exclusión social, es un tema de personas que están en riesgo de ser marginados, por automarginación o por marginación de la propia sociedad, que son dos caras de la misma moneda. Se trata de personas que tienen que emprender cuando se deciden a salir de la lucha, bien por ellos mismos, porque cuentan a su alrededor con personas con los que tienen una relación de afectividad y que realmente quieren ayudarles a que salgan de esa situación. Pues se trata de que van a emprender una lucha que va a ser continua, tiene que ser muy tenaz, con muchas caídas y recaídas, y que, digamos, no tienen que perder nunca la fe y la fuerza de poder levantarse, que las caídas no significan para ellos una derrota, sino una eventualidad misma de ese camino. También es verdad que para ese tipo de camino conviene que se pongan en contacto con asociaciones, de gente que ha sufrido el problema y gente que realmente son profesionales del sector y que le van a ayudar. Es un camino que no se puede, es muy difícil recorrerlo solo. Necesitan que en su momento más intenso, pues contar con la ayuda de tercera persona. Sí, o sea, asociaciones, médicos, profesionales, asociaciones que sepan exactamente en cada tipo de adicción cuál es la cuestión principal, digamos. Después que sepan que hay dependencias psicológicas, hay dependencias somáticas y que por lo tanto cada una tiene su tratamiento científico, ¿no? Pero son los profesionales los que tienen que estar ahí encima y lógicamente el entorno familiar es muy importante. Siempre, las personas siempre será más difícil si no tienen un entorno familiar que realmente le arrope y le ayude y no le excluya.
sean los primeros en excluirlos. O sea, que es un poco mi opinión personal. Muy bien. Rafael, tú lógicamente desde la parte de Cáritas, como bien comentabas que vienes hoy, pues lógicamente entiendo que también, al igual que Daniel, que también ahora hablará, estáis más al tanto de este tema, o bueno, lo conocéis más mano a mano. Es un tema de diario, de lucha diaria, porque se producen verdaderas tragedias en los núcleos familiares, pero ya digo, a niveles que desde fuera y cuando no se conocen no sean sospechables. Primero, tenemos que tener clara una serie de circunstancias previas, es decir, la adicción es una enfermedad. Socialmente se ha estado tratando durante muchísimo tiempo como un vicio, ¿no? Es una enfermedad que alguien adquiere y que necesita un tratamiento, como estaba diciendo Joaquín, un tratamiento por parte de profesionales de los distintos ámbitos, médicos, psicológicos, y después las ayudas, como estamos hablando, de grupos, como hacen en los grupos de Daniel o de otros muchos. Hay también otra cuestión que es importantísima, y es que la adicción normalmente no aparece sola, casi nunca, son poliadicciones. Es decir, es muy frecuente encontrarnos con una persona que tiene una adicción pues a sustancias tóxicas, digamos, convencionales, a drogas, que además tiene una adicción al alcohol, o que además tiene una adicción al juego, que además tiene una adicción a las nuevas tecnologías. Probablemente las más desconocidas y también extraordinariamente peligrosas son estas últimas, son las adicciones pues a los móviles, y ya digo, y los tratamientos que están dando, además, unos resultados extraordinarios pues se están aplicando ya. Pero vuelvo a repetir, no, la adicción no es algo individual a un elemento, es primero algo que está muy infiltrado en la sociedad, y es algo que normalmente tiene varios frentes de ataque. De lo que Daniel probablemente nos pueda comentar más desde su experiencia, pero yo creo que como decía Joaquín, yo creo de donde es imposible salir por uno mismo. Necesita siempre ayuda de todo tipo. Y por último, Daniel, tu posición o tu opinión. Quiero leer el enunciado nuestro y a partir de ahí después adelante, por favor. Diré lo que es mi experiencia dentro de mi enfermedad. El enunciado de Alcohólicos Anónimos dice lo siguiente: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión o partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A partir del enunciado que acabo de leer, quiero comentar que nosotros, o por lo menos yo, tendría otras opciones de recuperarme. A mí lo único que me ha recuperado por hoy es aceptar que soy un enfermo y ir a reuniones. Reconocerte a ti mismo tu propia enfermedad. Sí, a reconocerlo. A nadie le gusta la derrota, a nadie. Yo no conozco a alguien que le guste la derrota, pero es que en el alcohol tengo que derrotarme, o si no va a ser un caballo de batalla toda mi vida. Yo empecé bebiendo alcohol a los 14 años, después, posterior, ese alcohol hizo que yo jugara con otras drogas, pero para mí las otras drogas no fueron un problema dejarlas. Para mí el problema fue, mi problema fue el alcohol, siempre fue el alcohol. Estuve con varios especialistas para que me ayudaran, pero me ayudaban momentáneamente. Yo hasta que no reconocí que tenía un problema, lo acepté y empecé a tratarme y a escuchar a los compañeros y a derrumbarme. Hasta ese momento no empecé a vivir, porque mi vida era un infierno, mi vida era una locura. Esto, hay que estar dentro de esta miseria para darse cuenta, para llegar a darse cuenta la realidad de esto. Alcohólicos Anónimos empieza
hace más de 84 años en Estados Unidos, y empieza de una manera muy sencilla, que es un corredor de bolsa que tenía muchísimos problemas con el alcohol, va donde un sacerdote a pedir ayuda y el sacerdote le dice, mira, ve a hablar con este médico, y se juntan, el médico también tenía problemas con el alcohol, y se juntan dos personas, el médico le dice, oye, te doy 5 minutos para que hable, y duraron más de 5 horas. De ahí nace Alcohólicos Anónimos. Se dan cuenta que hablando dos personas de su problema, pasaba el tiempo y no bebían. De ahí nace lo que es Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando yo estoy en una reunión con compañeros y hablo a otro ser humano que tiene el mismo problema que tengo yo, hablamos un idioma común, el cual él me entiende a mí y yo lo entiendo a él. Y hay muchas personas que a mí no me entienden mi problema. ¿Cómo entiendo yo que el día anterior a emborracharme, juro por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, juro por todo que no voy a hacerlo, pero lo hago además de corazón, lo estoy haciendo de corazón, derrotado en la miseria humana que es sentirte que eres un ser que no vale absolutamente para nada, te derrota? ¿Y cómo es posible que yo al día siguiente me levanto con todas las ganas de tomarme un café y de vivir sin el alcohol, sin el maldito alcohol, y llego al bar y en vez de tomarme un café, de pedir un café, tomo una copa? Eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Entonces mucha gente pues lo valora desde un punto de vista, oye, pues que tú tienes un vicio, es que tú tienes tal, o que uno tiene fuerza de voluntad, ¿no? Esto es inexplicable. ¿Qué pasa? Que yo como tengo muchas batallas y afortunadamente tengo un ángel guardián que no me llevó ni a un hospital, ni a un accidente, ni a la cárcel, pues llegó un día que me entró en la cabeza que yo tenía que hacer caso y que reconocer esta enfermedad. Cuando lo reconozco, lo acepto, pues voy viviendo de una manera diferente. Lo que comúnmente se llama el clic, ¿no? Ese momento de inflexión en el que tu cabeza, por ti solo, sí, pero yo te quiero comentar que esto es una enfermedad que es de por vida. Esta no es una enfermedad que mañana me curo. Esta es una enfermedad la recaída es permanente, o sea, es existente permanentemente. Esto nosotros decimos, tenemos una referencia, es para que se entienda más o menos. Yo tengo un coche, le hago 500.000 kilómetros y lo dejo guardado en la cochera. Yo el coche lo cojo dentro de 1 año o de 2 años, ¿el coche cuántos kilómetros lleva? Sí, los 500.000 no se los quita nadie. En el alcohol pasa lo mismo. Yo puedo dejar de beber 1 año, 2, 3, 4 años, después de que he pasado yo la barrera de ser un bebedor social a un alcohólico. No todos los que beben son alcohólicos. Hay personas que beben, pero la diferencia está en que yo estoy bebiendo en un bar y hay 3 personas y los 3 se van a su casa a las 9 de la noche. La diferencia es que yo no me voy. A mí me echan del bar. Ahí está la diferencia. O me llama mi mujer o me llama un familiar y me dice, oye Daniel, tienes que venirte porque ha pasado algo. Vale. Los otros que están conmigo todos se van y dejan la copa entera. Yo posiblemente me bebo la entera esa copa y 3 más. Antes de irme. Y entonces, esto yo lo tengo ahora mismo detenido. Es una enfermedad que yo detengo ahora mismo, solo en este momento. Pero claro, yo salgo de aquí y me puedo volver a las mismas andadas. Entonces, ¿a mí qué me emborracha? A mí no me emborracha la tercera, la cuarta, ni la quinta, ni la sexta copa. A mí me emborracha la primera. Es la que me hace daño, es la primera. Si yo no tengo contacto con la primera copa, de momento mi problema lo tengo solucionado. De momento. Entonces, para fortalecerme, para criarme mentalmente, para quererme más a mí mismo y para poder embestir la vida, porque la vida no es fácil, la vida te viene un día blanco y otro viene nublado y otro día viene soleado. Entonces, para fortalecerme tengo que hacer unos pasos de recuperación, y esos pasos los hago en mis grupos de Alcohólicos Anónimos donde me recupero. Y aquí en Murcia afortunadamente tenemos muchos grupos, y ya después daré un teléfono de 24 horas para el que lo necesite. Con mucho gusto lo vamos a acoger y en la medida posible lo vamos a ayudar. Muy bien. Siguiendo con el tema, os pregunto, antiguamente, hace unos años,
este tipo de adicciones, por ejemplo, como decía Daniel, el alcoholismo o la ludopatía, que por ejemplo ahora también están más, o las nuevas adicciones a las nuevas tecnologías, eran casos sociales pero aislados, porque en todos los pueblos estaba el típico borracho, ¿no?, que se decía, o el típico drogadicto, que se le encasillaba de drogadicto, o los típicos tal, pero a día de hoy la sociedad, ¿creéis que ha admitido que hasta que no tiene alguien, como luego se dice, la paja en el ojo ajeno, no nos importa un poco? Vemos qué tal, o no sé si entendéis por dónde quiero ir, que antiguamente estaba muy señalado el hijo de tal o el fulano era alcohólico, era drogadicto, y hoy en día se ha convertido en algo más social porque cada uno vamos a lo nuestro. Bueno, yo creo que el tema es que se ha vuelto más complejo, incluso el propio desarrollo va en contra de la línea de, digamos, de poder tener eso bajo un cierto, no diga control, porque eso no existe, pero por lo menos que afecta a una minoría y tal. Pues el propio desarrollo, cuando se tiene más poder de pago, por decirlo así, pues lógicamente se tiene más acceso. Yo una vez asistí a una conferencia hablando, una charla, que sobre el tema de la relación porque el alcohol y el tabaco, como dicen, las drogas del sistema, las drogas autorizadas. Sí, legales. Es más, te vas enterando de que el propio tabaco, pues por lo visto, llevan no solo tabaco, sino que llevan sustancias que son adictivas para aumentar la adicción de los consumidores. Y sin embargo, el especialista que había allí decía que la diferencia de esa con otro tipo de droga, lo digo por tratar otros temas que no sean las drogas, el alcohol, la diferencia está en que prácticamente tenemos una sociedad donde a lo mejor existe el 70-80% de gente que consume alcohol con habitual. Sí. Hay gente que distingue entre los destilados y los fermentados, matices que tendrán su trascendencia en este tema. Precisamente los fermentados son tratados como un alimento, mientras que los destilados pues son más adictivos, son una gradación más fuerte. Y decía que a pesar de que hubiera eso, digamos, el porcentaje, digamos, de lo que era gente que ya entraba en el umbral de la adicción, incluso creando problemas personales y de una vinculación y de problemas médicos, problemas de salud, eran una minoría. Sin embargo, en el tema de otras drogas que yo creo que han aparecido, yo creo que existe hace mucho tiempo. O adicciones. Drogas y adicciones. Drogas de adicción, o sea, esas drogas que han aparecido en el panorama, por lo menos de forma conocida y que se divulgan más y todo eso, ha aparecido más recientemente, bueno, a lo mejor llevamos un par de siglos, ¿no? Ya en la novela de Sherlock Holmes aparece como consumidor de cocaína, todo eso, o sea que no es una cosa que dijéramos que en la Edad Media existía. Ese tipo de adicciones. Entonces decía que, sin embargo, por ejemplo, muchas veces la gente trata de decir, no, las drogas blandas, como la marihuana, el cannabis, todo eso, y sin embargo, el especialista decía que no había que confundirse, porque si ahora mismo tenemos el 80% de consumidores habituales de alcohol y a lo mejor tenemos un 5% de adictos con problemas graves médicos y psicológicos de adicción al alcohol, si hay consumidores, si nosotros llegamos a un 80% de consumidores de la droga que se ha dado en llamar blandas, pues lógicamente es que eso traerá una consecuencia de que habrá un porcentaje muy grande de que se vaya a una progresión a drogas que se les puede llamar duras desde el punto de vista de los problemas que ocasiona. Yo la verdad es que no soy ni fumador de eso, pero dicen que la marihuana pues no es tan adictiva como otros, pero sin embargo este hombre decía la marihuana es un inicio del camino que al final te llevará
al consumo de otra. Quizá por una dependencia psicológica más que nada, pero te llevará, después te meterás con la cocaína y después empezarás con la heroína y toda esa serie de cosas. Lo digo porque eso lo debe de saber la gente, y sobre todo el tema, el mito ese de la droga blanda y la droga dura, y nada, esto no tiene importancia, y pues me fumo un porro y no, aquí no pasa nada. Pues yo creo que es una de las cuestiones que hay que combatir socialmente. Evidentemente tenemos, por desgracia, esto que la droga esta mueve tanto dinero, incluso también el alcohol y el tabaco mueven tanto dinero, que realmente la lucha realmente es titánica, o sea, es como David contra Goliat. Pero bueno, yo creo que lo que no hay que hacer es rendirse nunca y continuar, sobre todo divulgando, y sobre todo a la juventud, que está muy sola en este aspecto y muy descuidada, entiendo yo. Esa es mi opinión. Rafael. Aquí hay que ver, cuando estaba comentando Joaquín, estaba recordando yo, hay que ver cómo cambia la apreciación social de la droga y en general, entendiendo al alcohol como una de ellas y entendiendo al tabaco como una de ellas. Hace unos años era muy habitual encontrarnos en cualquier celebración, como decía antes, comentaba Daniel, en una celebración social, a el padre o el abuelo que le daba la copa al niño, y el niño tenía 10 años. Sí, y le ponían un cigarro en la boca como gracia cuando el niño tenía pues 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? Aquí lo que está claro respecto al tema que está comentando de qué lleva a dónde, yo conozco bastantes toxicómanos y no conozco ningún toxicómano que esté habitualmente con problemas de heroína, cocaína, que no haya pasado, o sea, que no se haya iniciado por estos tóxicos. Una escalera, por decirlo de yo no conozco a nadie que haya ido un día y haya dicho, hoy me voy a pinchar heroína o voy a fumar heroína, o me voy a pegar una raya de cocaína. Yo, todos los que conozco, y tengo relación con muchos, por temas, ya digo, de voluntariado y tal, todos han empezado y todos mantienen, además prácticamente en la totalidad mantienen esa relación, ese filtreo con estas drogas que se denominan, como decía Joaquín, se denominan drogas blandas. Tal vez lo que favorece de alguna forma también el aumento de esas adicciones puede que sea la facilidad de acceder a ellas, es decir, acceder a una copa. Es tan sencillo como en principio en España, no en otros países, pero en España tener 18 años, aunque sabemos que en muchos sitios, si tienes un aspecto relativamente contundente y cuerpo, pues te van a poner la copa antes, ¿no? Y acceder, tener el dinero, pagarle y ya está. Y te tomes. Y bueno, y ahora mismo aquí en Totana, esto parece que a lo mejor estoy hablando de otra ciudad, ¿no? No tenéis que ir a otro sitio. ¿Conocéis la zona del Parque Azul? Iros un día tarde, un fin de semana tarde por allí, y vaya a ver a quién está ingresando con coma etílico a niños de 12, 13, 14 años. Aquí de Totana, vecinos nuestros. Sí, claro. Y eso parece ser, y esto lo hemos denunciado tanto Lucía Canova, mi compañera directora de Caritas de la Estrella de María, como yo, en las dependencias de los servicios sociales municipales, en el despacho del alcalde. Oye, está pasando esto. Oye, se están suministrando de alcohol en este lugar y en este otro lugar. A menores, entiendo, ¿no? O sea, se le ha dicho concretamente los sitios, porque lo hemos investigado y lo tenemos comprobado. Y se le ha dicho los sitios. Y esto está ocurriendo hoy aquí. Estamos hablando nos hemos centrado un poco en estas drogas, pero no olvidemos ahora mismo la facilidad que hay de acceso a otras adicciones o a otras drogas, si vamos a entender, por ejemplo, los juegos. Y todo va relacionado, es decir, el juego, cuando uno va a un salón de juegos, va a ver que hay una estrategia en la que se intenta simular una situación en la que tú no percibes la sensación si es de día o es de noche. Eso va asociado, o sea, el alcohol está unido también en ese circuito de la sala de juegos, que disfrutamos en nuestra localidad de 7 ahora mismo, si no cuento mal. Los estupefacientes están también relacionados. Sí, pero no solamente eso, sino que hay quien se esté iniciando en estos salones de juego, se esté iniciando, y después, cuando llega a casa con el móvil sigue, porque también el acceso es muy fácil. Y lo más curioso es que estamos viendo la publicidad
de estos demonios sociales en entornos que nos serían en principio de sensación sana y noble. Es decir, yo cuando veo que los equipos de fútbol lo primero que llevan son publicidades de casas de apuestas, pues digo, pues sí, lo más normal del mundo. Es decir, que hay una actividad que debe ser sana, que debe crear el deporte. Fíjate, bueno, lo están patrocinando las casas de apuestas. Cuando veo que hace una carrera, aquí en Totana se ha prohibido, en Totana, en España se ha prohibido ya la publicidad de tabaco, pero yo he visto eventos deportivos patrocinados por marcas de alcohol y marcas de tabaco. Es lo que te quería decir, que no hace mucho, llama la atención. No hace muchos años la Fórmula 1, o sea, los grandes eventos automovilísticos, como dice, otros deportes, eran patrocinados por como dices, por alcohol, por tabaco, lógicamente, y ahora, pues como dices, esas casas de apuestas que también son... Yo no sé si Daniel estará de acuerdo en esto, ya digo, pero a mí me da la sensación que todas las adicciones están muy relacionadas. Una vez que hemos dejado claro, que eso yo creo que sí es la primera conclusión a la que hemos llegado todos, es que hace falta ayuda para salir y que uno solo... Yo creo que es imposible que salga, pero no sé si tu apreciación está en el sentido, es decir, ¿están relacionadas todas las drogas o no? El consumo de mi caso de alcohol fue lo más fácil que yo tuve, ¿no? Vivía en América Latina y mi contacto con el alcohol fue un día por casualidad, el cual ese día me emborraché de tal manera que perdí el conocimiento. O sea, yo posiblemente esta enfermedad la tengo desde los principios de mi vida, ¿no? Porque esto también parece que hay estudios que demuestran que genéticamente se pasa, ¿no? Entonces, el alcohol para mí después fue un arranque, una chispa que me hacía falta para ser el más simpático, para ser el más ligón, para ser el más divertido, para afrontar la vida. Pero la verdad es que afrontar la vida desde un punto de vista de irrealidad emocional, ¿no? Pero como lo que tú me acabas de preguntar, en mi caso, y siempre hablo en primera persona, porque tengo que hablar a mí, porque yo no soy especialista de nada. Yo lo único que soy especialista de mi enfermedad y trato de curarla, especialista conmigo mismo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando consumo alcohol o cuando consumía alcohol, consumía, pero bueno, lo tengo presente. Había más fácil el acceso a irme a la coca, a irme a los porros, a irme al juego, a irme a todo lo que no debería. Sí, porque como dice Rafael, van todos un poco cogidos de la mano, o esa nube que... Pero quiero hacer una referencia a mi enfermedad, ¿no? El consumo, en mi caso, de cocaína, que consumí y bastante, llegué un día que dije que no quería y no pasó nada. Y lo dejé, no hubo ningún problema. El hachís, los porros, la marihuana, no era consumidor habitual de esa droga. O sea, nunca me gustó. Porque yo buscaba drogas que me hicieran motivarme, ¿no? Como la cocaína, que me subía, y el alcohol, que me hacía hacer lo que posiblemente me hacía falta por mi debilidad emocional, o porque yo tengo unos problemas emocionales que carezco de fuerza de voluntad, que tampoco los he descubierto, pero yo creo que sí, porque yo siempre buscaba el alcohol para hacer lo que no podía hacer cuando estaba en sano juicio. Ser más alegre, ser más dicharachero, más divertido, más ligón, y eso lo buscaba yo con el alcohol. Lo que pasa es que eso era muy bonito al principio, pero después eso pasaba a un segundo plano. Sí, después de ser el simpático de la fiesta, pasaba a ser el desagradable. El aguafiestas. El aguafiestas. Después de ser el ligón, pasaba a ser el asqueroso. Entonces, pero va añadido, por supuesto, y al juego también. O sea, el juego, claro, tú estás en un ambiente, en un casino, en un salón de juego, estás en un ambiente tomando copas, las luces, las lucecitas, pues todo maravilloso. Todo esto por eso Las Vegas tiene tantas luces. ¿Por qué? Porque te da el espectáculo y te da
el subidón y la maquinita, el ruido, significan cosas que te hacen sentir que ese ruido es agradable, que la luz de la máquina, bueno. Sí, todo el mundo en esos locales como hablábamos, todo el mundo es agradable. O sea, lo que decía Rafael de la noción del tiempo es una estrategia de marketing que utilizan también las marcas en los centros comerciales, de no saber si es de día, si es de noche, por eso que decía de tener música agradable o incluso música a alto volumen, de lógicamente todo el que está trabajando pues agradable, te quiere una copa, te hace falta algo. Lo que pasa es que creo que como bien estamos también todos de acuerdo de que ese convencionalismo social, igual que vemos habitual el llegar a un bar y pues si es mi cumpleaños, pues venga, tomarse algo que os invito, o como hace unos años se fumaban prácticamente todos los sitios, hoy ya los fumadores se tratan de la calle. En el tema de alcohol, de la ludopatía, de otras drogas, siguen siendo socialmente y no pasa nada llegar a un bar y pedirse una cerveza, sea una copa, sean las 4 de la mañana, sean las 10 de la mañana, sean las 3 de la tarde, no es como otros, no sé, que ya no tiene horario. Antiguamente ver a alguien bebiendo a lo mejor a una deshora era un poco, ¿está celebrando algo? No, pues sí, pero ahora lo vemos tan normal y tan habitual. Deciros para terminar este primer bloque, si queréis pues algún matiz. Sí, hay una cosa que creo que Daniel me lo confirmará, que hay un elemento común a toda la droga, y es el convencimiento de la persona de que pues, yo esto me lo dejo cuando quiera. Eso es una frase que he oído, dice, no, yo esto no es problema para mí, yo en cuanto quiera me lo dejo. No. Yo creo que es un elemento común, a todo tipo de adicciones. Yo recuerdo digamos, un dicho que me dijo mi padre, y es que, hablando de que hay 3 formas de arruinarse, que era las mujeres, la agricultura y el juego. La mujer es la más agradable, la agricultura la más segura y el juego la más rápida, porque el juego, aparte de ser desde luego una dependencia, digamos, una adicción muy fuerte, pues desde luego es una dependencia psicológica, no cabe la menor duda, pero que realmente esta es una cuestión, es que crea un problema desde luego con su entorno social, con su familia. Bueno, aquí conocemos, Totana es un pueblo pequeño, pero conocemos, mira, este se ha arruinado, que tenía esta casa la era de fulanico de tal, que la perdió en el juego, tal. Eso es un tema conocido. Y estas cosas son las que hay que difundir, las que hay que comunicar. Y otra cosa es la que tenemos que alzar la voz sobre las facilidades que ahora mismo se están dando por parte de autoridades a cierto tipo de establecimientos, que parece que son, digamos la prueba de que somos más modernos que nadie, que somos el número one del one. O sea, que esa es la cuestión. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que ir denunciando y desenmascarando esta cuestión. Daniel, me pedías la palabra brevemente. Quería que las personas que nos ven, nos escuchan, tengan presentes un teléfono. Vale, lo repito un par de veces. De acuerdo. ¿Vale? Para que los tengan presente, que es un teléfono 24 horas. Que el que quiera, tanto el que tenga el problema como el familiar o algún amigo, puede llamar y encantado de atenderlo. El teléfono de Murcia es el 684 38 10. Repítelo, por favor. El 684 38 10. Y tenemos un grupo de Alcohólicos Anónimos en Totana. En Alhama. En Alhama tenemos un grupo. Y respondiéndote a lo que me habías comentado, en mi caso, yo no sé las millones de veces que no tenía problemas. Yo no tenía problemas. Los problemas eran de los demás. Yo problemas nunca tuve con el alcohol. Nunca. Los problemas los tenía mi mujer, mi madre, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi trabajo. Todo el mundo tenía el problema, pero el problema era yo. El problema era yo. Y afortunadamente, y gracias a Dios, haberme dejado el alcohol han hecho que este hombre haya salido del infierno. Y tengo una vida. Recuperar tu familia, tu trabajo. Por supuesto, yo tengo mi familia, tengo mis hijas, tengo la custodia de mis hijas.
una persona con una enfermedad alcohólica y tiene la custodia de sus hijas, que son menores de edad. Tengo que sentirme orgulloso de Alcohólicos Anónimos, que me recuperó la vida. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer una breve pausa para escuchar unos comerciales como siempre. Esto se mantiene de los comerciales, como bien saben, de los anuncios, y regresamos en unos momentos. Hasta ahora. Bien, continuamos con esta tertulia entre amigos. Hoy estamos tratando el tema de adicciones, pues, principalmente en Totana, o para conocer un poco más este mundo. Como decía, contábamos con Joaquín Maestre, Rafael Ortech y Daniel de Alcohólicos Anónimos, que para que ustedes no se extrañen, lo verán de espaldas, me verán a mí más que a él, y por el tema del anonimato. Hablábamos del tema de las adicciones, de cómo de las adicciones, el alcohol, el tabaco, la droga, la ludopatía, cómo se han convertido en un tema social que no nos damos cuenta del peligro que tienen al estar tan metidos en la sociedad y verlos tan habitualmente y tan normales. Os pregunto ahora, para nuestros jóvenes, para Totana, ¿hay algún plan? ¿Conocéis de si hay de algún plan? ¿O de qué forma queréis vosotros? Porque como decía Daniel, que nos ha facilitado un teléfono, luego lo volveremos a facilitar, es el 600, lo digo yo ahora mismo, mira, 684 3810, es de Alcohólicos Anónimos, un teléfono 24 horas, y es de Alcohólicos Anónimos de la región de Murcia. Si ustedes tienen un problema con el alcohol, en este caso, o conocen de alguien y quieren ayudarle, pues pueden llamar a ese teléfono que gustosamente le atenderán. Volviendo al tema, lo que os decía, ¿qué consejo o cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes? Porque el tema de la adicción, los jóvenes parecen que es el brote más fácil de cogerlo, por lo que también comentaba Rafael o Joaquín, de que se empieza por un porro, lo vemos normal, ese convencionalismo social, aunque también en adultos, no tiene por qué siempre ser los más jóvenes, pero pienso que es el colectivo más débil o más fácil de captar en cuanto a todo este tema de alcohol, tabaco, máquinas, salones de juego, como decía Rafael. Yo me gustaría tratar de alguna forma. Lo que es evidente es que, para mí, por lo menos, es que este es un problema social, del que tiene que mentalizarse la sociedad y que tiene que moverse la sociedad, lo que ahora se llama la sociedad civil. Pero que lo que no cabe duda es que hay una parte que la sociedad no puede cubrir, que es la parte en que implica una autoridad. Por eso, las acciones que debe de hacer, digamos, tanto a nivel de administración local, como administración regional o nacional, como administración de justicia, como en la regulación de ciertas actividades que debe tener una normativa que, digamos, que trate, y cuando hablo de tratar, hablo de controlar y limitar. Saber que cuando yo apruebo una norma que teóricamente se apoya en la libertad de las personas de hacer las cosas, bueno, pues no tengo más remedio que respetarla, pero lo que es evidente es que hay cosas que deberían, digamos, obstaculizarse de una forma impositiva, grabándola con el tabaco, y que la graban con un impuesto grande, aunque eso parece ser que da poco resultado, y el alcohol le pasa también lo mismo, que ha estado toda la vida, digamos, grabado con un alcohol. Y yo creo que esa es una parte. Hay dos aspectos, dos grupos. La sociedad civil, que debe de movilizarse y sensibilizarse con este problema. Y por otro lado, la propia sociedad civil, digamos, instar a los políticos, por llamarlo así, para que se movilicen y creen las estructuras tanto normativas del ordenamiento jurídico como los propios órganos administrativos, con el fin de que ese tema podamos retratarlo, porque es un tema multifuncional, multiprofesional, porque ahí interviene desde la propia policía, los servicios sociales del ayuntamiento, el aspecto financiero de las ayudas económicas, la administración de justicia, que debe tener una intervención en determinados casos. Yo sanidad también por la parte de la toca. Creo recordar que había una normativa que incluso, digamos, en los que existían los casinos y en los bingos, que estuvieron de moda hace algunos años, y que era que realmente había unos registros y que alguien podía decir, esta persona no puede entrar en este sitio.
Bueno, pues eso habría que generalizarlo para otros sitios y obligarles a que efectivamente... Pero cualquier obligación de este tipo implica una inspección, llegar a un sitio con normalidad, que hay que escandalizar, pedir la documentación, primero para ver si existen menores, que es muy fácil que se cuelen, y después, digamos, para ver si efectivamente algunas de esas personas, que realmente, normalmente casi siempre eran voluntarias, gente que decía, no, yo quiero que me incluyan en porque quiero vencer esta cuestión, y se registraba el mismo, pero otras veces son, digamos, no tanto, los familiares no pueden hacerlo de forma directa, pero sí pueden instar de un juez que efectivamente dé la orden de que se incluya eso. Bueno, pues todo esto hay que regularlo y generalizarlo, no solo para los casinos y los bingos, yo no sé si hay bingos o no, pero realmente se ha multiplicado los tipos de juego, que ahora ya en cualquier sitio, aquí con Totana, que me has dicho que ya había 7 establecimientos, un pueblo de 30.000 habitantes que tiene. Bueno, pues eso hay que regularlo, hay que, digamos, instar a las autoridades que intervengan y que no den tantas facilidades, porque realmente es un problema que crea a su vez muchos problemas familiares, económicos, de todo tipo. O sea, que vamos a ver si podemos realmente decir que bien, ¿de acuerdo? Está en la libertad de la persona, no la podemos coartar, pero sí la podemos, digamos, no ayudarle, poco menos que no empujarle, por lo menos. Yo no ponerlo fácil. Rafael, desde tu punto de vista... Hay varias cuestiones. En lo que se refiere a lo administrativo, no tengo la más mínima duda que cualquiera de las empresas que han abierto locales cumple toda la normativa, habido y por haber. El problema en los salones de juego probablemente no sea la inscripción en los registros, porque es que cuando no te mueves en ese mundo, crees que no se llega ahí. El problema es los juegos online. El juego online se juega desde una tele o un ordenador. Pero ahí sí hay una inscripción de registro. Sí, tiene que haber una inscripción. Sí, hay una inscripción por ti, pero no hay un registro, como decía Joaquín, donde te impidan entrar a un salón de juego, a un casino. Ahí no te van a impedir entrar. Sí, bueno, si hay algún procedimiento judicial, conozco algún caso que sí te pueden denegar. El de las páginas de web del juego regulado, sí, supuestamente lo regula el Estado. Si alguien tiene una notificación judicial, si es verdad que lo pueden excluir. Entras con otro DNI. Correcto, pero no hay alguien que verifique si tú eres esa persona. Entras con otro DNI. Los DNI tienen aplicaciones para generar, pones el número que quieras y él solo te dice la letra que te corresponde. Te genera un correo electrónico y ya tienes acceso otra vez, no es problema. Yo creo que tenemos que ir sobre todo por el tema de la educación, por el tema de la formación, de hablar mucho de la pedagogía, hablar mucho de los problemas. Aquí en Totana probablemente hoy se esté enterando algunos televidentes que hay quien los viernes se juega el salario de toda la semana en un salón recreativo y cuando sale no tiene absolutamente nada, llega a su casa y es una tragedia. Que hay hijos maltratando a padres para obtener fondos para salones. Estoy hablando de salones por hablar del caso que está hablando Joaquín, ¿no? En otras ediciones también existe el problema, ¿no? De estos maltratos, de esta entrada. Entiendo que en este tema del juego, lógicamente, destinan íntegramente todo el salario al juego, también imagino que a beber y a fumar, porque como decíamos, va todo ligado. Hay quien llega directamente a la máquina, conforme termina de trabajar, coge su salario el viernes y se va directamente a la máquina hasta que quede. Una cosa que cualquier persona que esté en condiciones normales, que no tenga una adicción, que no esté en estos procesos de enfermedad, puede entender que no es lógico. Es decir, porque yo a lo mejor me juego un día un abonoloto o un billete de Lotería Nacional porque apuesto una cantidad para obtener un beneficio mucho mayor, pero muchas veces lo que obtenemos en estas máquinas tragaperras, es decir, estoy jugando y jugando y jugando para obtener ¿qué premio? Al final, premios muy bajos. Vuelvo a repetir, yo creo que es pedagogía. Y después respecto a los jóvenes, ¿qué es lo que más nos puede preocupar? Respecto a los jóvenes, lógicamente, esto no pasa por otro lugar que no sea darle alternativas. Es decir, lo que no es normal es que en esta ciudad muchos jóvenes como única alternativa tengan la de irse a las Fuentes San Pedro, al Arco de la Bollería, a abrirse una litrona y fumarse 3 canutos. O al parque tendremos que darle alternativas y tendrá que moverse la administración buscando esas alternativas, buscando esos lugares de ocio, esos espacios donde se pueda, dentro de un ambiente adecuado, sano, que
que ellos mismos, los mismos jóvenes sean los que lo regulen y los que lo organicen, pero darle esas posibilidades y buscar alternativas. Y ya digo, y sobre todo, pedagogía, que se conozca la denuncia. Nosotros somos una organización de la Iglesia y siempre hablamos de la denuncia profética, es decir, nuestra obligación es denunciar lo que entendemos que es injusto, y entonces esa denuncia que hemos ido a hacer ya en ocasiones, como comentaba antes, tanto Lucy como yo, las administraciones públicas, decir, oiga, está pasando esto y esto, pues seguir insistiendo en esa denuncia y mucha pedagogía, y después a los más jóvenes alternativas, a los mayores programas de ayuda, programas de ayuda, ya digo, y bueno, pues desde la responsabilidad que tienen los medios de comunicación poder hacer que llegue todo esto. Es decir, yo estoy seguro que de este programa habrá alguien que tenga un problema que probablemente llame al teléfono que acaba de dar Daniel, y sería pues, mira, pues ya justificaría todo el esfuerzo que se tenga que hacer desde vuestra cadena y por parte del Envenir, es decir. No, igual también insto a cualquiera que nos esté viendo, tanto al teléfono que hemos dado de Alcohólicos Anónimos como por la parte que él dice, veo que en Caritas también ayudáis, no sé hasta qué punto. Sí, nosotros tenemos centros de baja exigencia, pero hay muchas más organizaciones, está Heliotropos, que es de Diagrama, está se me ha ido lo mismo, está pensando ahora mismo, casi todas, vamos, hay muchísimas organizaciones, y hay guías de recursos sociales en las que se encuentra el Proyecto Hombre, también trabaja en todo tipo de adicciones, es decir, porque en Alcohólicos Anónimos se trata solamente de la adicción del alcoholismo nada más, otras adicciones no. Pero ya digo que hay muchísimas organizaciones que están trabajando. Vuelvo a lo mismo, y perdona que insista, pedagogía, creo que es un tema alternativas y recursos sociales para los que tienen el problema, pedagogía para que no se generen, y alternativas a esos espacios de ocio y tiempo libre para los más jóvenes. En un programa anterior, en otra tertulia entre amigos, estuvimos tratando el tema del ocio y qué alternativas tenían nuestros jóvenes, y hubo un muchacho de una asociación porque nos decía precisamente eso, que los jóvenes hoy en día no tenían alternativas, quitando esos locales, no hay pub, no hay tal, que aunque todo iba a ese tema de consumismo, que no hay, hoy por hoy no hay ocio ni cultural, ni social, y son las propias asociaciones, como decíamos, sin ánimo de lucro, que se mueven porque ellos mismos han visto que ponen parte, su granito de arena para poder motivarse ellos mismos, o no había nada. Daniel, el tema jóvenes, ¿cómo lo veis en Alcohólicos Anónimos? O sea, el porcentaje, aparte de tu experiencia, desde tu posición en Alcohólicos Anónimos, ¿el porcentaje es más de adultos, más de jóvenes? ¿No hay una media? Generalmente el que reconoce el problema de su enfermedad, casi siempre lo reconocemos tarde, cuando hemos pasado por problemas físicos, sociales, judiciales. Yo siempre, vuelvo y repito, hablo de mi experiencia. Yo, si hubiera hecho caso hace 30 años, me hubiera evitado muchísimos problemas. Yo empecé a beber a los 14 años y ahora mismo sé que era alcohólico desde los 14 años, porque yo no controlé el alcohol nunca lo pude controlar. Entonces yo le digo a los jóvenes que me escuchan que hay unos signos de alerta. Hay unos signos de alerta, como no acordarte de lo que pasó ayer, como beber, en vez de ir a la nevera a beberte un vaso de agua, echarte un chorro de cerveza, como ir al trabajo en la mañana y en vez de tomarte una Coca-Cola, tomarte 2 o 3 cervezas. Son signos de alerta que van como describiendo a la persona que la enfermedad va evolucionando, ¿no? Es mucho más complejo, pero... Sí, porque mucha gente, perdona que te interrumpa, hay mucha gente, como tú dices, que almorzando, en el almuerzo, la comida, suelen beber alcohol, por eso, o lo que decíamos de invitarnos, aquí es muy típico ahora, en esta época estival de verano, de ir a tomarnos unas cañas, de ir a tomarnos algo fresco, y casi siempre está el alcohol en la mesa. Y mucha gente oye, ¿no te has tomado ya 2 cervezas? No, yo controlo.
No, O sea, como bien dices, por lo que estamos hablando, no se controla. O sea, no hay... Pero ¿cuándo puede, como, qué signos podrían notar nuestros jóvenes de que tienen un problema por ellos mismos? Ya que, como bien decías, de no acordarse lo que habían hecho anteriormente. Por mi experiencia propia, el buscar la felicidad en un agente externo. Buscar dar ese paso adelante solo cuando bebía. Buscar hasta llevarme a un punto de beber en soledad. A darme cuenta de que ya no me importaban los amigos sino la botella, porque la botella me daba ese punto que yo necesitaba para hacer otras cosas que era incapaz o porque fuerza de voluntad o porque me faltaba un poco de espíritu guerrero, ¿no? Y a mí el guerrero me lo daba la botella. Entonces, yo si hubiera hecho caso, muchos problemas hubiera evitado, ¿no? Cada vez veo uno más jóvenes en la calle bebiendo, ambulancias corriendo. Sí, comentaba Rafael. Y otros jóvenes que se quedan en el camino, ¿no? Porque no se llegan a dar cuenta de que el alcohol les lleva a la muerte, ¿no? Nos damos cuenta que los hospitales cada vez tienen más enfermos por alcohol o de una u otra manera. Los muertos por alcohol los fines de semana cada vez son más. Los ingresos en prisión por alcohol cada vez son más y cada vez más jóvenes. Entonces, hay unos signos de alerta, como lo que decía yo antes, que pues, en vez de buscar una Coca-Cola, buscar para refrescarte una cerveza. Esconder bebidas, no acordarte al día siguiente. Yo tengo aquí, voy a hacer rápido, un pequeño cuestionario que se le pregunta al que está bebiendo, que no quiere reconocer, pues se le dice, oye, pues mira, igual no eres alcohólico, y simplemente eres un bebedor social que un día te pasaste de rosca, ¿no? Que posiblemente también puede ser. No todo el que bebe es alcohólico, también hay que decirlo, ¿no? Sí, o pues un día nos pasamos porque puede haber una celebración o un momento de efusividad. No pasa, o sea, no tiene por qué tener un problema con el alcohol. Yo, vamos a ver, si yo pudiera beber, bebería. Si pudiera yo beber y controlar el alcohol, yo bebería, porque a mí, pues eso de brindar con una persona en una boda, en una comunión, tomarme un poquito de vino y sentirlo y tal, pero es que yo llegué al punto de que me da igual beber vino que coñac, que ginebra. A mí lo que me interesaba es que me saltara el chip en mi cerebro, que me diera un punto, pero me daba igual beber lo que fuera. Yo era un fanático de los perfumes y las lociones. Yo compraba puro, vamos. Y por echarme, y el alcohol penetraba por mi piel a mi cuerpo. Y yo era encantado, yo me hacía un tarro de perfume un fin de semana. En la cama con la resaca me lo echaba, claro, pero era porque, no era por el olor, era porque... Sí, por el alcohol que llevaba... Mira, voy a hacer 4 nada más para no extenderme. A ver si la gente puede valorar desde su casa y preguntárselo, ¿no? ¿Ha intentado alguna vez dejar de beber durante una semana o más sin haberlo conseguido? Que cada uno lo responda, ¿no? ¿Le fastidian los consejos de otras personas al respecto de su forma de beber? ¿Ha cambiado de una clase de vida a otra con el ánimo de evitar borracheras? ¿Durante el pasado año ha tomado alguna copa al levantarse por la mañana? ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos? ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? Y así tenemos hasta 12, ¿no? Responder afirmativamente a 3 preguntas de estas es sinónimo de que tiene un problema con el alcohol. Nadie, a nosotros, a mí, digo nosotros, no digo a mí como enfermo alcohólico, ahora ya percibo las cosas desde otro punto de vista. Pero yo reconocer que fui enfermo tuve que darme muchos
muchos golpes sin necesidad. Si hubiera hecho caso, muchos problemas me hubiera evitado. Y vuelvo a darte una respuesta a lo de la juventud. Si yo he tenido problemas con el alcohol, ¿qué necesidad tengo que ir a la cárcel? ¿O qué necesidad tengo que ir a un hospital? ¿O qué necesidad tengo que ir a un psiquiátrico? Y esos son los 3 sitios que me conducen al alcohol. No hay otro, no existen otro. La cárcel, el psiquiátrico o el ataúd. No, el ataúd son las 3. Sí, bueno, hospital, digo psiquiátrico, hospital, todo el tema médico, ¿no? Sí, los temas de salud ya a raíz del alcohol. A raíz del alcohol. Y la cárcel y la muerte, ¿no? Mucha gente muere sin saber que es alcohólica y muere borracho. O sea, pero era producto del consumo de alcohol, muchísimos. Pues después de estas preguntas que cada uno reflexione en su casa y lógicamente pues si alguno responde afirmativamente o cree que algún familiar puede tener ese problema con el alcohol, voy a repetirles el teléfono, que es el 684 3810. Daniel no lo ha hecho, luego aparecerá en un rótulo. Y todo lo que sea ayudar desde nuestra posición como canal de comunicación y de dar esta, como decía también Rafael, de que si alguien en su casa nos está escuchando, nos está viendo, y pues poder ayudar y de vigilar a nuestros jóvenes o de vigilar a nuestros familiares. Vigilar no es en plan de ponerle una cámara, sino simplemente de que no es un juego de niños, como lo se dice, de que estamos hablando de un tema muy grave y un tema muy actual. No es al hijo del tal o del tal pueblo, estamos hablando de que en nuestra Totana, en nuestra misma ciudad, el problema es evidente, por los casos que nos cuenta Rafael, por los casos que nos cuenta también Daniel. Es algo que es, vamos, de total actualidad y no es nada ni del pasado ni de que nos hayan contado una fábula, de que eso pasa en otro sitio, aquí no. Por último, ¿qué le podemos pedir? Bueno, le pedíamos a las administraciones que pongan más soluciones, que busquen alternativas. Hay un colectivo que está un poco olvidado y tenemos vamos, por lo menos desde luego aquí en Totana, imagino que en todos los sitios, que es un colectivo infantil de aquellos padres que trabajan hasta muy tarde y que cuando terminan el colegio pues tienen su llave de su casa y a lo mejor tienen 6 o 7 años y entonces están ahí solos realmente desde que termina el colegio hasta las 8 o 7 y media, 8 que llegan sus padres, y ese colectivo infantil es muy vulnerable y tiene muchos peligros puestos a su disposición. Entonces, de alguna forma tenemos que poner la imaginación para ver qué podemos hacer por estas personas y que sus padres están impotentes para poder atender, porque necesitan trabajar esas jornadas brutales para poder atender a sus necesidades. Mira, porque en fin, la economía es así de dura y parece que todo está justificado con los salarios bajos. O sea, y entonces conviene, eso tiene que ser una cuestión, como yo siempre digo, la sociedad civil tiene que empezar a buscar su protagonismo y su influencia, digamos, cada vez se debe notar más, pero lógicamente para instar a las autoridades, a los políticos, a los que tenemos que echarle la culpa de esto, para que realmente se muevan y piensen que hay que crear una especie de lo que antes llamaban guarderías laborales o alguna cosa de esas, con el fin de que este colectivo pueda verse atendido en sus necesidades de ocio, de formación, es todo eso. Sí, también cultural, ¿no? También de entretenimiento cultural, y que no lleven al final... Cuando hablamos de niños, pues realmente hablar de cultural, pues sí, también, pero realmente yo prefiero hablar ocio porque ellos lo que quieren es divertirse y además son fáciles de entretener, o sea que... Pero no dejarles libres de que puedan poner la televisión y no estudiar y todas esas cosas, crear una serie de hábitos. La videoconsola, que hablábamos que hay gente que tiene adicción a los juegos, efectivamente, y de esos juegos pues pasan también a la ludopatía, como decíamos en algunos casos, el pasar muchas horas delante de Internet, de qué filtro tienen nuestros hijos de cara a Internet, de si tienen, como decía Joaquín, ese niño que está toda la tarde, hoy en día tienen de todo, tienen ordenador, tienen videoconsola, tienen incluso móvil según ya qué edad. Tenemos restringido, o sea, de ahí puede la publicidad, estamos viendo, como bien decía también Rafael, de que ver en la tele de alguien beber no está mal visto, de ver la publicidad, como decía él, de las casas de apuestas, los anuncios que juegan tu móvil, juega
descárgate la aplicación, o sea, lo vemos muy común, lo vemos muy habitual, como que no es, pues bueno, no pasa nada. Sí, y además incluso completarlo todo esto con una educación en valores, que eso es fundamental, porque claro, si todo esto no tiene su base, su fundamento y su motivación en eso, pues realmente al final yo creo que va a ser mucho más difícil todo. Rafael. Siempre hablamos que la defensa que hay por parte de algunas administraciones, en este caso de la administración local, es que se están asumiendo de alguna forma atribuciones impropias que tenían que estar cubriéndose por parte de otras administraciones, que no hay recursos, que bueno, yo creo que aquí todos hemos estado en diferentes organizaciones, cuando no hay recursos o hay muy pocos recursos, pues tendremos que trabajar más la imaginación y la inteligencia, que la tenemos para eso, pero que en algunos momentos es desalentador el ver cómo no se apoya, y vuelvo otra vez a lo que comentamos antes, temas de ocio y tal, cómo no se apoya desde donde se tiene que apoyar en primer lugar, que es de las administraciones públicas, estas iniciativas que por parte de entidades privadas pues surgen, ¿no? Hay que apoyarlas y buscar, sea impropia o no sea, o sea propia, pero apoyar todo esto. Mucha pedagogía. En general, a lo mejor yo es por la actividad profesional que está desarrollando durante toda mi vida laboral, con la pedagogía se soluciona mucho. A ver si somos capaces de hacer que todos, empezando por los políticos, se sienten en la misma mesa, no en mesas distintas, no se pongan palicos en las ruedas y todos empujen en el mismo sentido. En este caso estamos hablando de sacar a una sociedad que ha perdido muchos valores, de hacer que recupere y sacarla de esas situaciones de verdaderas tragedias que producen las adicciones. Además, aquí parece ser que el único valor que realmente es importante es el valor de la libertad, sí, pero indudablemente es un valor, ¿no?, que lo inventó el propio Dios, o sea que realmente no vamos a... pero que realmente esa libertad hay que saber enseñarles a utilizarla en su propio beneficio. Daniel, por último, ¿algún consejo, algún matiz que te quede en el tintero, algo que... Yo solo quiero ¿algún consejo? Para todas estas personas que tienen un problema con el alcohol, decirles que hay una salida. Hay medios del túnel, ¿qué se dice? Hay una salida, hay una luz. Para mí la hubo y la hay. He tenido la suerte y soy afortunado en conocer personas en grupos de recuperación que ellos no lo creían que podían salir de ahí, y yo he visto grandes seres humanos ahora. El que hay muchas vías para conseguir un objetivo, nosotros somos una de ellas. Todo lo que sea de ayuda, de autoayuda, estupendo. Hay grupos aquí en Totana, en esta zona, pues hay un grupo, tenemos un grupo en Alhama, hay un grupo en Lorca, está el teléfono 24 horas, si hiciera falta venimos, nos trasladamos, lo visitamos la familia, hablamos con él, le damos un primer contacto y siempre va a estar arropado. Nosotros tenemos una herramienta que el teléfono que yo doy es un teléfono general, pero cada grupo tiene un teléfono y cada uno da sus teléfonos al que uno quiere, y tenemos una herramienta que es una herramienta para quitar esa ansiedad de beber en el momento dado. Es un teléfono, una llamada. Esa llamada puede ser la salvadora de una vida, porque yo cuando estoy en contacto con otro alcohólico se me pasa la ansiedad de beber. Es así, funciona así. Mucha gente esto no lo entiende, pero... Sí, lo comentabas al principio de esta tertulia que, sí, vosotros hacéis los grupos porque un alcohólico entiende a otro alcohólico. Sí, exactamente. O sea, si hiciéramos una tertulia entre alcohólicos y no alcohólicos, no, a lo mejor no se entenderían entre ellos. Es que aquí, yo como ser humano, hablar de mis problemas no es fácil. Derrotarme ante algo no es fácil. A nadie le gusta la derrota. Entonces, cuando yo hablo a otra persona que me escucha en el mismo idioma y me responde en el mismo idioma, para mí es mucho más fácil entender esta enfermedad.
Y a mí me funciona. Y a mí me funciona, y gracias a Alcohólicos Anónimos estoy vivo, y gracias a Alcohólicos Anónimos vivo una vida ahora mismo placentera. Pero claro, pero esto es por 24 horas nada más. Y vuelvo a repetir a todos los que nos escuchan, a mí no me emborracha ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. A mí me emborracha la primera copa. Si yo no tengo contacto con la primera copa, no tengo ningún problema. Pero tengo que fortalecerme en grupos. Tengo que fortalecerme y hacer programa, ¿no? Esto es un programa de vida donde hay unos pasos, hay unas tradiciones que son muy sencillas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no yo vuelvo a lo mismo, a la misma miseria. Yo he estado en el infierno. Yo conozco el infierno, varias veces lo he conocido el infierno, y yo no quiero volver a él. Yo no quiero ni por qué, y no tengo por qué hacer pasar el infierno a mi familia. Yo, ayer o antes de ayer, o hace 10 años, hace 20 años, causé mucho daño. Le hice mucho daño a mi familia. Y yo no, ni ellos se lo merecen, y ahora les doy otra clase de vida. Y ahora soy otro ser humano, y soy también feliz, y voy a un bar y me tomo una Coca-Cola y un vaso de agua y no pasa nada, y voy a una fiesta y me tomo 4 o 5 Coca-Colas y no pasa nada y soy feliz. Y ahora me invitan a las fiestas. Antes decían, hostia, ojalá que no venga el Daniel por aquí. Ahí está el cambio, ¿no? Y mis hijos ahora están orgullosos de su padre. Antes estaban preocupados cuando a la hora de de salir del trabajo no llegaba a casa, ¿cómo iba a llegar? Sin el dinero, borracho, en malas condiciones, o si no, cuando eran problemas judiciales, o me había cogido una ambulancia, bueno, 200.000 cosas inapropiadas. Ahora no, ahora mi familia está tranquila. Y mi madre vive tranquila, y mi madre ya no llora. Eso es el cambio que afortunadamente tengo en mi vida, ¿no? Y hay una salida. Todo ese que esté ahí en ese infierno, porque tiene un infierno, que sepa que hay una salida. Hay una salida. Yo he salido y estaba muy, muy metido dentro del infierno, en el núcleo. Y yo salí. O sea que ahí hay un teléfono, llamarnos, y hay una salida que seguro que la hay, que yo salí y he visto a mucha gente salir. Y a recordar ese teléfono, 684-38-10. Correcto. Yo estoy convencido de que ese camino llevará también a la más felicidad. Sí, yo, por supuesto. Y además consciente. Además una felicidad consciente. Una felicidad que real, no una felicidad ficticia. Una felicidad que te lleva a otro agente diferente. Pero hay que hacer caso. Porque si no hacemos caso, bien, poco. Pues muchísimas gracias, Daniel, primero a ti por tu testimonio. A vosotros por invitarnos. Claro que sí. También, por supuesto, agradecer la presencia de Rafael Ortench y de Joaquín Maestre, y a ustedes entablarles pues eso, que reflexionen, en este caso autorreflexionar, y si en alguien o algo hemos podido ayudar a alguien o a algún familiar, o que hemos podido dar cabida desde nuestro espacio televisivo a dar esa visibilidad, esa concienciación social de que existe el problema, de que lo tenemos en Totana, no hay que irse a otras ciudades ni a otros núcleos. Y si a alguien podemos ayudar, yo por último le voy a repetir el teléfono que nos decía Daniel de Alcohólicos Anónimos, que es un teléfono 24 horas, 684-38-10, ¿lo he dicho bien? Sí. Y nada, a ustedes instarles hasta la próxima semana en esta tertulia entre amigos, en el que esperamos poder tratar otros temas, y imagino que poder retomarlo dentro de un tiempo, y poder ver que hemos podido ayudar a alguien y que hay luz, y contar también con el testimonio de otras personas. Muchísimas gracias por habernos prestado atención y muy buenas noches. Hasta la semana que viene.